Bienvenido, estimado estudiante, a nuestra sesión número 1 correspondiente a nuestra materia Garantías Individuales, Derechos Humanos. Los saluda la maestra Fabi en esta primera sesión, gustosamente compartiendo nuestro plan de estudio, el cual debe ser enfocado desde un punto de vista sobre el cual vamos a analizar la unidad 1 y la unidad 2. Debemos hacer hincapié a lo referente a nuestra presentación, tomando en consideración que estas garantías individuales, derechos humanos, han sido clasificados atendiendo a diversos criterios. Así podemos encontrar clasificaciones que atienden a su naturaleza, al origen, contenido y por la materia a la que se refieren. Con un propósito pedagógico ha sido clasificado en 3 generaciones. Esto en función al momento histórico en que surgieron o el reconocimiento que han tenido por parte de los estados. Es por ello que nosotros, haciendo hincapié a nuestra presentación y principalmente a lo referente de los temas, hacemos referencia en cuanto que estas garantías individuales, derechos humanos, en lo referente a la historia. Es por ello que debemos de tomar en consideración a este concepto como lo siguiente, es decir, estos derechos humanos dentro de la historia, parte fundamental de los derechos humanos se comienza a hablar en el siglo XX como consecuencia de los tratados de paz celebrados luego de las guerras mundiales, pero dentro de nuestra historia debemos considerar también lo siguiente, es decir, vamos a hacer referencia a la clasificación y principalmente a esto, históricamente, la instauración de la palabra República Mexicana. Tal como lo conocemos, atravesó por diversos procesos históricos. Uno de ellos fue la promulgación de las garantías individuales a partir de la Constitución de Apatzingán. Estas garantías forman parte de nuestra Constitución y se convirtieron en los pilares que sostiene al Estado mexicano. Es por ello que estas garantías individuales en México son los derechos fundamentales que gozamos todo mexicano en materia de libertad, en materia de soberanía, de igualdad ante la ley, ciudadanía y propiedad. Estos derechos se reconocieron por primera vez el 22 de octubre de 1814 en la ciudad de Apatzingán, cuando el Congreso promulgó el documento que también se conoce como Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado en Apatzingán a partir de 22 de octubre de 1814. Es importante señalar que las primeras pinceladas para declarar las garantías individuales se dieron durante la creación del Congreso de Chilpancingo, el primer congreso que sería independiente de la corona española. Recordemos, esto fue después de nuestra independencia. Dicho congreso se encargó de concretar la Constitución de Apatzingán a inicios del siglo XIX, siendo José María Morelos y Pavón uno de los principales actores durante este proceso. Por lo tanto, es indispensable y fundamental conocer como parte de esto mismo qué son los derechos humanos. También conocidos aquí en México como garantías individuales por reforma, hoy derechos humanos, son atributos, bienes, poderes, capacidades que pertenecen a todo ser humano y con ello nos respalda nuestra Carta Magna en el artículo primero, haciendo hincapié lo siguiente. Recordemos que reconoce al término persona y por lo tanto reconoce que todas las personas en los Estados Unidos mexicanos gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretan de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de manera de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas
la protección más amplia. Es por ello muy importante nosotros hacer hincapié que incluso nuestra Carta Magna menciona que toda persona con el hecho de estar en el territorio mexicano y no teniendo ningún impedimento, gozará de nuestras garantías individuales, de nuestros derechos humanos. Es por ello que estas fuentes de las garantías individuales, la principal, pues lo otorga la Constitución, como bien lo establece. El antecedente fue la de Apatzingán y posteriormente ya conocemos nosotros la de 1814, 1824, 1836 y la de actualmente, la de 1917, quien todavía nosotros contamos con estas 29 garantías individuales del artículo primero al artículo 29. Pues tenemos estas características de estas garantías individuales, las siguientes, pues vamos a ver que son fundamentalmente, que son universales, es decir, desde la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se reconoce que los titulares de los derechos humanos son todos los seres humanos, como lo establece el artículo que hice hincapié, son inviolables, nadie, ni el Estado, ni los gobernantes, ni la policía, ni el ejército podrá hacer, violentar estos derechos humanos, estas garantías individuales. Estos derechos son innegociables, es decir, son derechos que no pueden ser negociables, no pertenecen de manera absoluta para venta, no son parte mercantil. Los derechos humanos son imprescriptibles, es decir, no se agotan, no se acaban, no terminan, no prescriben. Ninguna autoridad puede negar a una persona la adquisición de un derecho humano en un momento determinado. Reconoce bien el Código Civil en el artículo 20 que la persona se considera persona desde el momento en que es concebido hasta la muerte. Entonces debemos entender que tenemos estos derechos humanos. Estos son irreversibles y progresivos, es decir, la consagración de nuevos derechos no excluye ni desestima la vigencia de los derechos antes consagrados y la existencia de viejos derechos no impide que las nuevas condiciones sociales viven los distintos, que viven los distintos pueblos del mundo determinen el surgimiento de otros derechos y por lo tanto son indivisibles. No hay derecho humano más o menos importante que otros. Todos los derechos humanos pertenecen a cada ser humano. Deben ser igualmente respetados y sobre todo garantizados, como lo vimos en el artículo primero, por el Estado, por todas sus autoridades, por los gobernantes, y por esto no podemos hablar de divisiones de los derechos humanos. Resulta tan interesante que tenemos derechos de libertad, derechos de libertad de expresión, y algunos los consideran en diferentes, digamos, generaciones. Es decir, la primera es protección de los derechos civiles y las libertades públicas. Nosotros en México hacemos referencia a lo siguiente. Las garantías individuales son derechos fundamentales reconocidos y protegidos, como bien lo mencionábamos en nuestra Carta Magna. Estas garantías se clasifican en dos categorías, las garantías de igualdad y las garantías de libertad, pero en realidad tenemos una clasificación amplia, como menciona nuestra unidad 2, garantías de igualdad, libertad, propiedad y seguridad jurídica. Dentro de estas vamos a hacer hincapié que tenemos las garantías de igualdad, están establecidas en los artículos primero, cuarto, decimosegundo de la Constitución. Estas garantías buscan asegurar la igualdad ante la ley y proteger a todas las personas de cualquier forma de discriminación. Algunas de las garantías de igualdad más importantes son igualdad jurídica, todas las personas son iguales ante la ley, ejemplo artículo 14, constitucional, prohibición de la discriminación, se prohíbe cualquier forma de discriminación por motivos de origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, religión, artículo 2 constitucional, derecho a la no discriminación, es parte fundamental, derecho a la igualdad de oportunidades, todas las personas tienen derecho a acceder a la misma oportunidad, a ninguna forma de discriminación,
Y por otro lado, las garantías de libertad están establecidas en los siguientes artículos: 3, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, 24, incluso artículos como el 130 y el 28, considerando que tenemos la libertad de elegir. Como lo es la libertad de expresión, toda persona tiene derecho a expresar libremente sus ideas y opiniones, a checar artículo sexto, séptimo, libertad de culto, artículo 24, derecho a la intimidad, se garantiza el derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales, derecho a la propiedad, artículo 27 constitucional, y es por ello que estas son algunas de las garantías individuales establecidas en la Constitución mexicana, donde es importante destacar que estas garantías constitucionales son fundamentales para asegurar el respeto de los derechos humanos y la dignidad de todas las personas en México. En la otra sesión, nosotros vamos a abordar temas importantes como la suspensión de estas garantías y parte de las garantías sociales, un poco haciendo hincapié al juicio de amparo y en estudio del mismo. Si existe alguna duda dentro de la actividad final, que recuerden que esta clasificación de las garantías es lo que hice hincapié a estos temas, lo único que tendrán que hacer es dividirlas conforme a nuestra Constitución. ¿Cuáles son las garantías de igualdad? ¿Qué artículos lo fundamentan? Las de libertad, ¿cuáles son los articulados igual? Sucesivamente. Y posteriormente ya lo de juicio de amparo, únicamente conceptualización, la utilidad, recordemos el juicio de amparo, artículo 103 y 107 constitucional. Es un gusto poderlos saludar y estar a disposición de aclarar sus dudas y retroalimentar nuestra materia. Espero la participación de ustedes en foro, al igual estar pendiente de sus videoclases y de estas sesiones y sobre todo para poderlos apoyar. Deseo que estén bien y sobre todo los saluda cordialmente su maestra Fabia Azucena. Tengan un excelente día. Muchísimas gracias.